Vamos a grabar esto. Bueno, la, la lectura que vamos a ver, después de haber visto, digamos, el modelito, las curvas que hemos visto, vamos a leer la lectura de Eichner. Se llama la lectura Las bases micro de la economía corporativa. Eh, Aquí lo que vamos a ver es, eh, digamos, desde una forma, desde el punto de vista de la teoría post-keynesiana, cómo se llega al comportamiento de las grandes empresas, pero cómo llevan a cabo sus decisiones de financiamiento externo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el financiamiento interno? Pues las ganancias de la propia empresa. ¿Qué es el financiamiento externo? Va a ser el acceso a fuentes alternativas de financiamiento como el crédito bancario o incluso podría ser la colocación de acciones. Vamos a ver cómo va la cosa ahí. ¿Todos me escuchan? Sí, más o menos. Déjenme, Ahí están viendo todos. Sí, vale, vale. A ver, entonces voy. Dice, fíjense, los administradores y economistas de negocios saben que la teoría neoclásica tiene poca relevancia en el entorno corporativo. Dice, no se dan cuenta que existen otras teorías corporativas, ¿no? Dice, la teoría alternativa, lo que se propone acá es una síntesis de ideas administrativas, conductuales, institucionalistas y post-keynesianas, lo que va a llamar la nueva microeconomía. Dice, la nueva micro realiza un modelo de la industria más realista, analiza la megacorporación y las decisiones relevantes que incluyen cuánto se produce, este, cuánto, cómo se establecen los precios, qué tanto se invierte, y cómo se financia esa inversión, ¿no? Entonces, no solamente es ver cuánto voy a producir, sino cómo se establecen los precios, ¿no? Cómo los establece la gran empresa, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. No, entonces, no nada más estamos viendo decisiones de cantidad o precio. También hay que ver decisiones de inversión y de financiamiento, ¿no? Entonces, esta visión post-keynesiana eh, pone el centro en el desarrollo, la evolución de la gran empresa, ¿no? Entonces, no porque la pequeña y la mediana no sean importantes, pero da cuenta de que la, lo que funciona, lo que transforma dentro del capitalismo es la evolución de la gran empresa, ¿no? Entonces, se trata, dice, de construir una microfundamentación de la macroeconomía con otras bases no neoclásicas, ¿no? Dice, entonces ahí empieza a describir lo que para él es su economía corporativa. Dice, consiste en K-industrias, que es un subconjunto de las semi-industrias del sector empresarial. Dice, esas K-industrias venden su producto a las otras, a un grupo de empresas que se encargarán de la distribución. Dice, no todas las K-industrias producen bienes y servicios para el consumo final. Se especializa en la producción de bienes de capital usados por otras industrias para reemplazo y la expansión, ¿no? Entonces, aquí hay empresas dentro de las K industrias que se dedican a la producción de bienes de capital, como cualquier otro sistema industrial. Dice, las industrias que producen bienes intermedios y de capital, como insumos directos, representan la diferencia entre las K industrias y las H industrias que producen para consumo final, ¿no? Entonces, esas K industrias, si le restan las que producen para consumo final, van a tener ahí las que producen bienes de intermedios y bienes de capital. Dice, cada una de las K industrias es oligopólica en estructura, con 4 empresas líderes abasteciendo el 75% o más del mercado o de la producción y nuevas empresas enfrentando barreras y costos significativos. Entonces,
está describiendo lo que es la competencia capitalista normal, o sea, la real, se da en un entorno oligopólico en donde hay una concentración relativamente fuerte del mercado, ¿no? Si ustedes van revisando los censos, podrán encontrar ahí que pues, la mayor parte de la producción, 70-80% de la producción, o hasta el 90% en algunas industrias, pues está hecha fundamentalmente por las grandes, ¿no? ¿Cuántas? Pues pueden ser pues unas 6 empresas, ¿no? 7 empresas grandes las que andan dominando el mercado, ¿no? Bueno, pero entonces ese está dando sustento a una teoría de la competencia oligopolística que opera en la realidad, ¿no? No está asumiendo ninguna competencia perfecta, ni está hablando de estructuras oligopólicas o duopólicas como los juegos de Stackenberg, Bertan o Cournot, sino habla de la competencia oligopolística, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Dice, una de las 4 empresas es la dominante y la fijadora de precios. Entonces, en este esquema, en un esquema de competencia oligopolística, las grandes empresas, por obvias razones, tienen superioridades tecnológicas y algunas de ellas son las más eficientes. Y en ese conjunto de empresas habrá alguna o un par de empresas que tendrán el poder de mercado suficiente para establecer el precio de la mercancía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gran empresa? Es expandirse a la mayor tasa posible. ¿A través de qué? De las ganancias que va obteniendo, ¿no? Dice, la expansión a la máxima tasa posible crea las mayores oportunidades para avanzar dentro de la organización y de las remuneraciones personales para aquellos que son parte de la estructura que toman las decisiones. Entonces, el incentivo de los administradores en esta estructura competitiva oligopólica es lograr la expansión de la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa crece, el poder de mercado crece y también las remuneraciones que obtenga el CEO, si lo quieren, o el director de la compañía, van a crecer en función del crecimiento de la empresa. Entonces, para expandirse a la mayor tasa posible, sigue 2 reglas. Dice, intenta mantener un porcentaje del mercado de las industrias a las que pertenece y periódicamente se expande dentro de nuevas industrias de alta expansión, ¿no? Entonces, digamos que está delineando una teoría del funcionamiento de los oligopolios a través de la concentración de las industrias, concentración industrial. Entonces, las empresas que van dominando ciertas industrias, ciertos mercados, tratan de mantener un control lo más grande de la cuota de mercado y cuando esas industrias dejan de crecer, lo que hacen es expandirse hacia otros mercados. ¿Cómo se da esto? Pues puede ser a lo mejor a través de fusiones y adquisiciones o compra de acciones de otras empresas en otras industrias, ¿no? Entonces, así se expanden estas grandes megacorporaciones. Esa es la lógica. Concentrar su industria de origen y si después esa industria ya está muy concentrada y crece poco, empezar a emigrar a otras industrias que pueden ser relacionadas con el negocio central de la corporación. Bueno, voy siguiendo, ¿eh? Voy siguiendo. Ahí, ¿se va entendiendo esto o es puro choro? Ustedes dirán, es puro choro. ¿Dudas ahí? ¿Ninguna? ¿Te sigo? Todo bien, profe. Está bien. Todo bien, profe. Vale, vale. Entonces voy a seguir. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la operación de la empresa a nivel gerencial? Dice. Hay una jerarquía, ¿no? Hay un grupo ejecutivo, el cual se integra por el jefe ejecutivo y el número de vicepresidentes, ¿no? Por ejemplo, en la realidad, ¿cómo funcionan las corporaciones? Existe un grupo de control, existe el grupo de administradores, ¿no? Y hay una junta de accionistas. Pero en general, bueno, se asume que el grupo de administradores que controla la corporación obedece de alguna manera a los intereses de los accionistas, ¿no? Entonces, si los directores, en este caso,
tienen como objetivo el crecimiento de la empresa y eso garantiza un pago considerable a los accionistas, pueden ejercer, pueden llevar a cabo esas decisiones, digamos, eh, manteniendo una tasa de crecimiento de la empresa, ¿no? Digamos que esta visión del grupo de control asumía que los accionistas, como eran tan dispersos, eh, tenían acciones y tenían, digamos, poca participación en la junta de gobierno. Los administradores eran los que llevaban a cabo, eh, digamos, la mayor parte de las actividades del control de la empresa y se asumía que las remuneraciones que obtenían estos accionistas eran lo suficientemente altas como mantenerlos contentos y no quererse meter o inmiscuirse en las actividades de la toma de decisiones de este grupo de control que estaba dominado, digamos, por los administradores y cuyo objetivo era el crecimiento de la empresa, ¿no? Esto, digamos, que fue cambiando a raíz de los 90 con la desregulación financiera y cuando los accionistas institucionales, llamados accionistas financieros, compañías de pensiones y seguros o los propios bancos de inversión, empiezan a tener un mayor poder de negociación para imponer ciertas lógicas a la empresa que antes no había, digamos, ¿no? Entonces, pero digamos, la lógica era esa. El administrador tenía como objetivo el crecimiento de la empresa porque eso garantizaba ganancias grandes y esas ganancias grandes eran al final redistribuidas a los accionistas y los accionistas estaban contentos con ese flujo de ganancias, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el grupo ejecutivo tomaba las decisiones clave, que era que, pues obviamente, ¿cuál era la ganancia objetivo que voy a determinar para para la inversión que estoy haciendo? Los proyectos de inversión que voy a llevar a cabo en el año, ¿no? Hacia dónde me voy a expandir, voy a crecer la planta, voy a invertir en qué, o si ya el mercado está maduro, hacia dónde me voy a empezar a crecer, a qué otro tipo de mercados, ¿no? El markup requerido, pues es la diferencia, de manera general, la diferencia entre el precio y los costos. ¿A qué precio voy a vender la mercancía? Eso lo determinaba el grupo de control. Y entonces, estableciendo ese margen de ganancia, pues obviamente establecería, digamos, la política competitiva que iba a llevar a cabo la corporación, ¿no? Entonces, y eso todavía depende del poder de mercado, ¿no? Si tienes mucho poder de mercado, pues puedes darte el gusto, bajo ciertas circunstancias, de ir subiendo el precio, ¿no? Y ahorita vamos a ver que no necesariamente siempre se puede subir el precio. Dice, el incremento anual de los sueldos y salarios, obviamente, cualquier cambio en el monto del endeudamiento, la forma de financiamiento. Dice, el grupo ejecutivo también determina los mercados donde intentará entrar la empresa, donde intentará entrar la empresa, y quiénes de la administración sustituirán a los miembros del grupo, ¿no? Entonces, todas esas son las decisiones que se tienen que tomar dentro del grupo de control que controla la corporación. ¿Sí? Entonces, no nada más son decisiones de precio, decisiones de cuánto voy a vender, son decisiones financieras, son decisiones de ganancia, son decisiones de inversión y de financiamiento, ¿no? Entonces, es importante siempre tenerlo en claro porque en el modelo neoclásico convencional parecería que la empresa lo único que tiene que decidir es, como son tomadoras de precios las empresas, pues nada más la cantidad que van a producir, ¿no? Eso no tiene mucho sentido con la realidad, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Estamos hablando, aparte aquí, remacho, recalco, que es de la gran empresa, ¿no? Y vamos a seguirle, ¿no? Dice, el grupo ejecutivo está restringido, dice, a ver, ¿puedo hacer todo? No, no todo. Hay restricciones por las leyes en las cuales operan en determinado país, por la posible pérdida de control si la tasa de crecimiento de los dividendos cae por debajo de cierta tasa, ¿no? Si los dividendos no son lo suficientemente remuneradores como esperan los accionistas, pues van a empezar a meterse en mi actividad. O sea, si el administrador no tuvo un buen desempeño,
cada año, como ustedes saben, por ley, debe de haber una junta de accionistas. Entonces, si en ese año diste malos resultados, pues igual si te van a juntar los accionistas, te van a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, queremos un nuevo administrador porque los resultados que has presentado no son buenos, ¿no? Entonces, obviamente que eso es una restricción a la administración, entonces tienes que hacer bien las cosas, tienes que mantener contentos a los accionistas, porque si haces mal las cosas, pues te pueden cambiar, ¿no? Entonces, cuando se exige el pago de deudas y no se paga, ¿no? Entonces, hay presiones, ¿no? Legales que me hacen funcionar de una forma, que me permiten hacer ciertas cosas bajo ciertos límites. Hay restricciones sobre el rumbo que tenga ahí la corporación, dependiendo de si soy exitoso en generar los ingresos para generar dividendos para los accionistas y también si estoy generando la suficiente rentabilidad para pagar las deudas, ¿no? Si no pago las deudas, ¿qué puede pasar? Que vengan los financieros y también intervengan en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Porque si vas con el CEO, te prometió un pago y no le pagas, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, tienes que ir con el CEO y decirle, ¿sabes qué? ¿Me pagas o ya no te doy financiamiento, no? O ¿sabes qué? Págame, ¿no? No estoy dispuesto a renegociar la deuda y pues a ver cómo me pagan, ¿no? Entonces, puede llegar a ser una presión fuerte esa, ese financiamiento externo en determinados momentos. Y entonces, a lo mejor los bancos me pueden decir, ¿sabes qué? Mira, me debes tanto y no me gusta que estés invirtiendo en esta industria. Entonces, eso puede generar entorpecer de alguna forma la actividad, la libre actividad del administrador, ¿no? Entonces tengo que generar ganancias, tengo que generar dividendos para que no vengan y me digan que estoy haciendo malas cosas o que las debo de hacer de una u otra forma, ¿no? Entonces, estamos hablando de la gran empresa del grupo del control y las limitaciones que puede tener el grupo de control. Entonces, ¿qué otra característica tiene esta gran empresa? Opera con muchas plantas en cada industria a la que pertenece, ¿no? Dice, cada planta implica una forma fija de coeficientes técnicos, tecnología y costos mínimos disponibles al tiempo que la planta fue construida, ¿no? Dice, las múltiples plantas que operan tienen impactos significativos en los costos. ¿Sí? Dice, al variar su producción cíclicamente, se puede crear o cancelar una línea de producción entera, minimizando el costo de la planta. Entonces, ¿qué pasa? En tiempo de crisis, las grandes empresas, si tienen distintas plantas o líneas de producción y ven que en crisis se cae la demanda, pues, ¿qué hacen? Pues empiezan a cerrar plantas, empiezan a desemplear gente, ¿no? Y digamos que esa es la conducta. Ya no voy a vender tanto porque hay crisis, hay que cerrar las plantas, ¿no? ¿Sí? Dice, eh, entonces están variando la producción, utilizando inventarios, cerrando las plantas, ¿no? Dice, para reducir los gastos excesivos, una planta puede tener más de una línea de producción y cada línea de producción es un duplicado de las otras. En términos técnicos, tienen la misma tecnología. Si yo abro una planta, ¿qué tecnología va a tener? Pues va a ser la misma con la que estoy trabajando, ¿no? O puede ser una mejora significativa, pero sobre la misma maquinaria que empleo, porque es la forma en que yo conozco hacer el negocio, ¿sí? Y cada línea de producción dice un duplicado de las otras, puede ser un duplicado de las otras. Por lo que los mismos coeficientes técnicos aplican a la planta como un todo. ¿Por qué? Porque es prácticamente la misma tecnología. Y entonces aquí me detengo un poco. Nosotros habíamos hablado de indivisibilidades tecnológicas. Entonces, si estamos hablando de la gran empresa, ¿qué tipo de tecnología va a utilizar? Pues en general va a ser la mejor tecnología disponible en el mercado. ¿Sí? Entonces, si abro otra planta, pues ¿qué tecnología voy a poner? La mejor tecnología disponible en el mercado. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, en términos técnicos, las plantas que tengo, si tengo dos plantas, si tengo tres plantas, pues van a revestirse con la misma tecnología y por lo tanto van a tener el mismo nivel de productividad. ¿Vale? Entonces, si sumo todas esas plantas, pues eso me da una capacidad potencial de producción. ¿Sí?
que me permite adaptarme a los cambios de la demanda. Por eso es cíclico, ¿no? Entonces, yo puedo tener una capacidad potencial mayor que el crecimiento de la demanda y eso es algo que debe de ser, porque si crece la demanda, yo tengo que ser capaz de abastecer ese crecimiento de la demanda. ¿Qué pasa si no? Si no tengo la capacidad de producción, pues alguien puede ocupar mi lugar en el mercado. Entonces, yo no quiero eso, entonces tengo que tener una capacidad excedente para poder anticipar cambios imprevistos en la demanda. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Está quedando claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Ya están echando sueño? Profe, la 4 bueno, ¿qué dice el ejercicio? Bueno, 8 la indicación 4 dice, espera, se movió mi pantalla. Ah, dice, para reducir los gastos excesivos, una planta tiene más de una línea de producción. O sea, que Ah. quiere decir que hay más, que, que optimiza la producción. Se puede decir que tiene optimización del trabajo, como máquinas especializadas para hacer más bajos los costos. Eso Eso sí, como o da a sea, pero entender. la idea es la siguiente, por ejemplo. Imagínate que tienes una planta de producción de ensamble de automóviles, ¿no? Entonces, una planta, ¿cómo le dicen ahí pues el lugar donde pones toda la maquinaria? eh, Tiene líneas de ensamblado, ¿no? Entonces hay una parte en donde están los robots, ¿no? Están soldando, terminan de soldar el chasis y pasan a una línea de montaje en donde ya los técnicos van incorporando, no sé, los asientos, van incorporando el tablero, ponen el motor, ¿no? Entonces, pero esa es una línea de producción. Entonces, ¿cuántas líneas de producción podría tener una planta? Pues a lo mejor dos, ¿no? Entonces, en una planta tienes la parte donde los robots están soldando los chasis y tienes estaciones en donde van pasando los chasis. Tienes dos, por ejemplo. Entonces, puedes tener dos y entonces en esas dos la gente está metiendo en los asientos, ¿no? O puedes tener una, dependiendo de la cantidad de producción que tú demandes, ¿ok? A lo que se refiere aquí en esa parte de cada línea de producción es un duplicado o o que lo que tengo son múltiples plantas que operan y tienen impactos significativos. Entonces, tú puedes tener varias plantas o varias líneas de producción dependiendo del tamaño del negocio. Por ejemplo, imagínate si estabas produciendo aviones. En ese supuesto de que estás produciendo aviones, pues difícilmente podrías tener en un mismo lugar, en una ballena industrial, o cómo se les llama, sí, sí, en lugar, difícilmente vas a tener más allá de una línea. ¿Por qué? Pues porque es un avión, ¿no? Pero si estás hablando de un automóvil, a lo mejor en una sola planta, ¿no? Puedes tener varias líneas en donde la gente esté ensamblando. ¿Me explico? No sé si más o menos por ahí es la cosa. Y todas las líneas pues tienen una dotación de tecnologías. Están los robots y están las líneas y necesitas ciertas herramientas, cierta maquinaria para poder ensamblar el coche, ¿sí? Entonces eso lo puedes hacer por duplicado, dependiendo de la demanda que tengas del coche, ¿no? Y del espacio que necesites para la producción, ¿sí? Entonces, sí ¿cómo se les llama a estos lugares? No se les llama bañones industriales, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? Este, es una palabra. Hangares. A ver si, ¿cómo? Hangares. A ver No, otra eso es vez. como para los aviones, ¿no? Hangares, eso es como más para los aviones, ¿no? Como para Es guardarlos. más coloridos, pero hay una palabra que se les llama, sí es ballena industrial, ¿cómo se llama? O sea, los locales donde, ¿cómo se llama ahí? Hay una palabra que describe, en esa parte. A ver si ahorita me acuerdo. Ok. Pero esa es la lógica, ¿no? O sea, las líneas de producción, y lo podemos ver aquí, a ver, a ver, déjenme a ver si me encuentro aquí un video de líneas de producción.
A ver, ahorita les para verlo. Ahí, ¿no? Líneas de producción. En por ejemplo, en Mazda, le voy a poner Mazda. Vale. Fíjense, a ver. Voy a poner un video. Ahí les va. Espérenme, nada más déjenme. A ver. Voy a compartir. Les voy a compartir el internet. ¿Vale? ¿Ahí están viendo? Sí. Entonces ahí. Vean. Esa es una línea donde están los robots soldando. Es lo que yo les digo, ¿no? Ahí están los robots soldando. Entonces, en una planta industrial, ¿no? ¿Cuántas de estos módulos de ensamblado con robots creen que haya? Pues puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, ¿no? En donde están haciendo eso los robots. Entonces hay una fase de la producción en donde hay un módulo que los robots ahí pasan y hacen eso, ¿no? Después va a haber que pues otra fase en donde hay robots que le están poniendo el motor, por ejemplo, ahí, ¿no? Y ya después pasas a una línea en donde ven ahí están los obreros poniéndole, ensamblando el coche. Hay maquinaria que ellos están utilizando para cada cosa, ¿no? Hay una etapa de la revisión, entonces a eso me refiero. ¿Cuántas de estas líneas puede haber en una sola planta? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, pero todas, si pones bastantes líneas, todas van a ser iguales, van a estar dotadas de la misma tecnología, ¿no? Entonces ahí vean, o sea, hay fases de la producción en donde tengo ciertas tecnologías que están haciendo ciertas cosas, ¿no? Ahí están, o sea, es el ejemplo, ¿no? De la planta. Entonces, sí me explico. Y entonces, si tú quieres producir más coches, ¿qué vas a hacer? Pues vas a poner más líneas, duplicar, triplicar las líneas, vas a tener a otros robots, vas a tener otra línea donde van a pasar con el chasis y donde van a empezar a ensamblar el motor. Entonces, eso hacen las grandes empresas, duplican, triplican lo que necesitan si necesitan producir más. Si hay crisis, ¿qué pasa? Pues cierran una línea de producción y nada más se dedican a producir las otras. ¿Queda clara la idea más o menos? Sí, profesor, quedó mejor. Gracias. Sí, profe, Vale, gracias. vale. Entonces, dice, aquí seguimos, ¿no? Dice, a ver, voy a seguir en la presentación. Dice, al cancelar o crear una línea de producción entera, dice, es capaz de variar su producción durante el ciclo sin incrementar el costo marginal o variablemente. Entonces, si tú ya pusiste una plantototota, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, digo, una ballena industrial. Creo que sí es una ballena industrial. A ver, déjame buscar aquí el concepto que les digo. ¿Sí es ballena industrial la ballena? No. No, ¿cómo se llama? Parques industriales. A ver, parque industrial. ¿Cómo se llama? No. Déjame ver qué. Ah, bueno, que no encuentro ¿cómo se llama? El, pero es el local, el localote, ¿no? ¿No es una nave, profe? La nave industrial, exactamente. Ese es el concepto, la nave industrial. Entonces, las naves industriales son los locales, en donde están los robots, están las líneas de montaje, por ejemplo. Entonces, puedes tener varias naves industriales, una, dos, tres. ¿Con cuántas líneas? Pues depende de lo que te demande, de lo que produzcas, ¿sí? Ese es el concepto, ¿no? Entonces, en los parques industriales lo que hay son las naves, las famosas naves industriales, ¿sí? Gracias, gracias por la precisión. Entonces, a ver, entonces, si hay crisis, pues cierro una nave, deja de operar
¿no? Pero yo ya invertí, entonces, cuando hay crisis, ¿estoy incurriendo en un costo? No, porque nada más la cierro. Ahora no voy a emplear tanta gente en esa nave, o no, o cero gente en esa nave. Cuando hay crisis, entonces no, yo no estoy perdiendo porque tengo una capacidad que si se vuelve a reactivar la demanda, pues vuelves a abrir la nave industrial. ¿Sí? Entonces, dice, los rendimientos constantes se basan en que, dice, un cierto monto de capacidad de reserva, plantas con equipo antiguo con mayores costos de operación, dice, es más o menos del 25%. Dice, en el caso de los bienes duraderos y 20 en otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, tú puedes tener naves industriales con tecnología viejita, que puedes decidir no usar porque ya es viejita y que te puede incrementar un poco los costos. Pero la mayoría de tu tecnología, o sea, por eso dice, son 25 o 20%. Del total de tu 100% de capacidad de producción, el 25 al 20% es son maquinaria vieja, por ejemplo. Entonces esas no las utilizas. Las vas a utilizar en el caso de que la demanda crezca por encima de ese 80% de maquinaria que produce, ¿no? Entonces empiezas a utilizar las viejitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, lo que permite manejar fluctuaciones de las ventas y elimina la oportunidad para entrar por la demanda no satisfecha. Entonces, eso es muy importante. Las empresas siempre van a operar con capacidad ociosa. ¿Sí? Capacidad que no se utiliza. ¿Por qué? Porque si crece la demanda por encima de lo que han esperado, tienen capacidad, un 20%, 25% de capacidad para poder satisfacer un crecimiento de la demanda. ¿Por qué es importante controlar eso? Repito, porque si crece la demanda y tú no tienes capacidad para producir, va a llegar otra empresa y la va a abastecer, ¿no? Entonces tú, cuando tienes un control del mercado, tú lo que menos quieres es que llegue otro y que se quede con tu mercado. Entonces, así funciona, digamos, la estructura oligopólica. Entonces, dice, se usa el inventario también de bienes terminados como puente para la brecha de las ventas presentes y la producción. Entonces, también los inventarios funcionan muy bien, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Por eso yo les decía, la oferta y la demanda no determinan el precio, porque si yo llego y pongo unos iPhones en venta, y no se venden en el mes que hago, pues voy y los recojo, ¿no? ¿Sí? Al precio que yo di, los voy y los recojo. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a tener inventario hasta que nuevamente se reactive la demanda. Entonces, mientras yo tengo un inventario de iPhones, ¿voy a producir más? No. Entonces, si se reactiva la demanda, ya vacío el inventario. Si se vacía el inventario y existe la demanda, ¿qué voy a hacer? Les pregunto. Aumentar la producción, ¿no? Voy a producir más, ¿no? ¿Qué pasa si levanto los iPhones y ya no hay demanda? ¿Qué voy a hacer? O sea, llené mi inventario y ya no hay demanda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Voy a seguir produciendo? ¿No te escuchaste, mi querido Giancarlo? Pues sería seguir produciendo tal vez habitualmente, como habitualmente se produce y Pero a que el ver, inventario poco a poco irá saliendo, si recogiste tu inventario, ¿vale? Y no te demandan más, ¿qué vas a hacer? bajar un poco la producción. Pues dejas de producir, ¿no? Pues si ya tienes inventario que no se vendió y no hay demanda, ¿a poco va a seguir produciendo? Pues no. Entonces, si pasa eso, esa es una... Sí, dime, a ver, vale, escucho. Y entonces baja la producción hasta el punto en que se acaba el inventario. Exactamente, por eso te digo, tú haces tu inventario y hasta que no vendas ese inventario vas a empezar a producir más. ¿Por qué?
Porque es ilógico que si tienes inventario, ¿sí? Produzcas más, tienes que acabarte tu inventario para saber si hay señales para producir más, ¿no? Entonces, porque si no, fíjate, recogiste, tienes un inventario y produces más, ¿a dónde se va a ir esa producción? ¿A dónde? A ver. Pues se va a quedar en el stock, ¿no? Se va a quedar ahí Por- parado por mucho tiempo. lo que voy a hacer es esa producción que tenga la voy a volver a mandar al inventario, ¿no? Entonces, tengo que, si en un mes recogí mercancía, ¿no? Y al otro mes no me demandan nada, pues no voy a producir nada, ¿eh? Porque si produzco, me va a quedar en el inventario, nadie me está demandando, ¿no? Y si en el segundo mes no vendo nada, ¿qué hago? Recorte. ¿Recorte de qué? No sé, de personal. Entonces vas a recortar personal y si el cuarto mes sigo sin vender, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar o qué hago? Buscar una salida al producto. Puedo buscar una salida, pero si ya no lo quiere el mercado, entonces ahí es donde empiezo a ver, a lo mejor mi producto ya no pega en el mercado, me tengo que cambiar, ¿no? Entonces, esas son las señales que permite el uso de los inventarios, ¿sí? Eso es importante. Por eso los inventarios son importantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, si se acaba mi inventario y produzco y se acaba el inventario, ¿no? Entonces, esa es buena señal ¿para qué? Para invertir. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi mercado está demandando mucho el producto y que mi inventario se va de volada, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, tengo que invertir más porque estoy viendo que el mercado está creciendo, ¿sí? También sirve como un indicador, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Pero es el indicador de cómo están las cosas. Entonces, si yo veo que se engruesa mi inventario, pues le voy a bajar a la producción. Si veo que se va bajando, pues tengo que empezar a producir más, ¿no? Entonces, ese es el manejo de inventarios. ¿Dónde ven en la teoría neoclásica que habla de eso? No, pues no, ¿no? Entonces, dice, por eso dice, se usa el inventario de bienes terminados como puente para la brecha de las ventas presentes y la producción, ¿no? Dice, el inventario incrementa cuando las ventas caen y cae cuando las ventas exceden la cantidad del producto, ¿no? Entonces, no necesariamente necesito mover los precios, ¿no? ¿Sí? O sea, si la gente no compra mi producto, no lo voy a bajar, ¿qué hago? Lo voy y lo recojo, ¿sí? Lo voy y lo recojo. Si se reactiva la demanda, voy y lo voy vendiendo al precio que yo estoy fijando, ¿sí? Entonces, eso de que la demanda y oferta determinan el precio, no. Hay políticas de inventarios. Entonces, ¿qué es lo que dirían los neoclásicos? O Marshall, en el ejemplo de Marshall del pescado. Pues tengo el pescado en el día, no tengo refrigerador, lo tengo que vender a fuerzas porque si no, no lo puedo almacenar. Entonces, si al final del día el pescado ya se me está echando a perder, pues ¿qué hago? Le bajo el precio para venderlo, porque si no lo voy a perder. Pero en el caso de los bienes industrializados, si nadie me lo compra, lo recojo y me lo llevo. Y no voy a bajar el precio para venderlo, baratarlo, ¿no? Lo recojo, me lo llevo, ¿no? Inflo el inventario y cuando se vuelva a empezar a vender, lo voy dosificando, ¿no? Y si se acaba mi inventario es la señal para empezar a producir más, ¿sí? Entonces, esas son las señales que produce el movimiento de los inventarios. ¿Ahí queda claro más o menos? Todo claro, profe. Vale, voy para abajo. Dice, en el largo plazo incrementará su capacidad con el crecimiento secular de las ventas industriales. Entonces, si yo estoy viendo que el mercado está creciendo, esa es señal de que tengo que invertir más, ¿sí?
Dice, esto es esencial para no perder su participación en el mercado durante el tiempo. Dice, las nuevas plantas que son adicionadas con innovación revisten la nueva tecnología ahorradora de trabajo. Entonces, cada vez que invierto en una nueva planta, yo ya estoy comprando una tecnología de nueva generación que es más productiva, ¿sí? Dice, la expansión de la capacidad se acompaña por una disminución en el porcentaje de labor a producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya compro robots, ya no necesito emplear tanta gente. Dice, el efecto sobre los costos unitarios de producción dependerá del crecimiento de los salarios relativo al de la producción por trabajador, ¿no? O sea, mis costos aumentarán en términos del costo relativo. Si la productividad de los trabajadores es grande y yo aumento los salarios un poco, no pasa nada porque la ganancia me está dando más de lo que me cuesta. El problema sería aumentar salarios y que ese aumento de salarios estuviera asociado a una productividad baja. Entonces, bajo ese escenario, si la ley me obliga a aumentar salarios y mis trabajadores son poco productivos, pues en ese escenario voy a perder, voy a tener un costo creciente, ¿no? Pero eso rara vez pasa, ¿no? En términos de las empresas más dinámicas. Entonces, la megacorporación es fijadora de precio, ¿no? Los precios en cada industria son determinados por los vendedores. Las grandes empresas tienen una política de precio y como tienen poder de mercado, pueden determinar el precio que ellos desean cobrar para obtener la ganancia objetivo que desean ganar. Así funcionan las empresas. Dice, los precios reflejan la fijación a un cierto markup, que es la diferencia entre el precio y los costos, ¿no? Luego dice, bueno, la lista de precios de las empresas dominantes, ¿no? Será adoptada por las otras, ¿no? Entonces, si ves que la empresa más innovadora determina un precio, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el teléfono ahí más o menos el más caro? Pues unos 30,000 pesos, ¿no? El de gama alta, digamos. Entonces, si yo quiero entrarle a ese mercado, ¿qué precio voy a dar? Tengo que dar un precio o un rango de 30,000 pesos. Si doy un precio por debajo de ese precio, voy a ganar mercado. Sí, y solo si el producto que yo tenga es de la misma calidad de los otros. ¿Me explicó? Entonces, así funciona. Entonces, el precio que está determinado a nivel industrial por las grandes empresas es un referente para los que vayan a entrar a ese mercado, ¿no? Entonces, si yo quiero entrarle a ese mercado, tengo que lograr mejorar ya sea el precio o la calidad. Si doy al mismo precio mayor calidad, voy a empezar a meterme en el mercado. Pongo el ejemplo. Eh, ¿Han visto las marcas chinas que están entrando al mercado mexicano de automóviles? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, escuincles. Está Jack, ¿no? Anda, Ezequiel, a ver, dale. La Chirey, La Chirey, Chiri o Chirey, luego Chirey, MG. la Beat, la Beat, así MG, ajá, la el Jeep otro, está como GMC también, bueno, JMC, no, no, no sé, bueno, MG, ¿no? Es MG, o bueno, Jack, ¿no? También y está Jack y ajá, y está BYD, ¿no? Son 5. ¿Qué ofrecen? Carros eléctricos que están a nivel de precios que los carros a gasolina. Caray, ¿no? Entonces, ya te estás metiendo en una canasta de coches a gasolina, productos eléctricos, carros eléctricos, ¿no? A nivel del precio de los de gasolina. Cuando ninguna otra empresa, ¿sí? Ni Ford, ni Honda, ni te podrían vender una camioneta, por ejemplo, en 800,000 pesos totalmente eléctrica. No hay todavía en el mercado. Entonces, ¿qué te están dando? Te están dando a un precio un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Ellos están metiéndose en el mercado por la estrategia de calidad y precio, ¿no? Te están ofreciendo más por el mismo precio. ¿Vale? ¿Sí queda claro o no? O más o menos.
Ya están durmiendo, ¿verdad? Bueno, ahí No, vamos, sí ahí queda vamos. claro. Ok. Entonces, fíjense. Entonces, la lista de precios será ajustada dependiendo de los precios unitarios, ¿no? Entonces, en general, el precio de los productos, de cualquier producto, en un año particular va a ser fijo. Si ustedes se fijan, los precios de la leche, de los productos, digamos, perecederos, va variando poco y en general se mantiene una política de precio durante todo un año. Bueno, en el caso de los automóviles es bien claro. En un año determinado sale un precio de un automóvil y ese precio se mantiene todo el año. Todo el año. ¿Ok? Entonces ese precio es fijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sube el precio de los insumos? Si sube el precio de los microchips. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Subió el precio de los coches? Subió, ¿ok? De hecho, sí subió un poco. Pero, por ejemplo, en China ahora que está metiendo estos coches, muestran que ellos no tienen ese problema de los insumos y están vendiendo sus coches a precios muy, pero muy competitivos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que aumenten los precios? De los costos, ¿sí? En general. Entonces, si el costo unitario disminuye, pues puedo mantener el precio y voy a ganar más. El problema viene cuando los costos unitarios empiezan a aumentar y empiezan a disminuir mi margen, ¿no? Entonces ahí yo tengo que decidir si subo el precio o no. Si lo subo, ¿qué puede pasar? Que pueda perder clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pandemia se subió el precio y todos subieron su precio, entonces, pues no hay de otra. El cliente, pues es el que se ve perjudicado, porque si quieres coche, tendrás que pagar tu coche a un precio más alto, ¿vale? Pero a eso me refiero, a una política de precios, ¿no? El Volkswagen que salga este año se va a mantener el precio hasta el final del año. El próximo año se va a actualizar dependiendo de qué, de la política de precios, de mi política competitiva y de los costos, ¿vale? Profe, Dice, átele, dale. igual por eso políticas de precios es que no bajaron los precios de los autos por la depreciación del dólar. Por la depreciación del dólar. A ver, explícate más ese ejemplo. Sí, es que había visto en las noticias que cuando recién había sido la depreciación del dólar y le llamaban el superpeso, pues ponían como que eh, ponían las ventajas y desventajas, pero decían que pues al final de cuentas, por ejemplo, comprar autos, pues no iban a bajar sus precios por unos precios que pues ya se habían acordado. Sí, bueno, ahí hay cierta razón en eso. O sea, el precio es fijo. O sea, por ejemplo, si tú querías comprar un carro y lo sacabas antes de la pandemia, a ti te dieron un precio y ese precio te lo tenían que respetar al otro año, hubiera o no aumento del costo de las materias primas. Y de hecho, el precio subió después, creo que hasta 2022, pero durante el 21 se mantuvo fijo el precio. ¿Qué fue lo que pasó? Que no había coches, simplemente. Sí, tenían lista de espera, ya habías hecho tu contrato, pero no hubo coches, ¿no? Y ya hasta después, al 22, empezaron a subir los precios, ¿sí? Pero mientras tú tenías un contrato con ellos, te habían respetado el precio. Y si tenías suerte de que llegara unidad, pues ya la hiciste. Pero hubo mucha gente que no, durante un año no tuvo acceso a su coche. Entonces, terminó el año, no tuviste tu coche y al final el siguiente año tuviste que comprar otro más caro. ¿Sí? Ahora, en términos generales, cuando se aprecia la moneda, cuando se aprecia el peso y se deprecia el dólar, ¿eso a quién le favorece? Pues en general a los automotrices, porque vas a importar más barato. Entonces, lo que se deprecia la moneda, ¿no? Te permite comprar importaciones más baratas. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que como escaseó todo, ¿no? El precio
de los bienes importados también subió. Entonces, por un lado, pues tenías la apreciación del peso que te hacía más barato las importaciones, pero en general las importaciones se habían hecho más caras por, por la escasez, por el cierre de fábricas que había pasado. Entonces, si tú lo tendrías que medir, ¿no? ¿Qué tanto gano por la depreciación del dólar y qué tanto pierdo por el crecimiento de los precios por la escasez? La escasez por el cierre de plantas. ¿Sí me explico? Entonces, eso habría que medirlo, ¿no? Eso habría que medirlo. ¿Te queda claro? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dice, entonces, en un año yo tengo una política de precios y esa la mantengo fija, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo de la oferta y demanda del mercado? No, eso son cuentos chinos, ¿sí? Dice, el mismo markup será aplicado a los cambios en los costos unitarios para llegar a una nueva lista de precios el próximo año, como les decía, ¿no? Te respetaban el precio y el próximo año ya tenías, si no conseguiste tu coche de ese año, ya el próximo ya era más caro, ¿vale? Dice, en el largo plazo, el markup, la diferencia entre precios y costos, es una variable y es variable. Y esta variación se explica por la necesidad de fondos mayores al flujo de efectivo, ¿no? Entonces, si yo necesito financiar la nueva inversión, yo puedo optar por incrementar el precio, pero ese crecimiento de los precios que yo pueda hacer va a estar limitado por mi competencia. Fíjense, y aquí esta es la clave. Dice, el costo de incrementar el markup, de incrementar los precios sobre los costos, tiene que ver. 4, esos son importantísimos. La pérdida de las ventas. Ese es el efecto sustitución. Si yo subo el precio para ganar más, puedo perder clientes. Ese es uno, ¿no? 2, la probabilidad de atraer a nuevas empresas a la industria. O sea, si yo tengo un mercado a un cierto precio, ese precio también es un límite a la entrada de otras, ¿sí? Si yo subo el precio, hago más rentable ese mercado y puede darse el caso de que empresas que antes al precio que no querían entrar, ahora con un nuevo precio más alto, le entren. Entonces, no, nadie me garantiza que al subir el precio yo voy a obtener más beneficios si entran otros, porque me van a quitar el mercado. Entonces, tengo el efecto de sustitución y el incremento de la empresa, el incremento de la competencia cuando pueda incrementar el precio. Dice, el riesgo de una acción redistributiva del Estado. Si el Estado o las instituciones de competencia, aquí tenemos una que no sirve para nada, pero podría en otros países, instituciones que sí realmente cuidan las prácticas antimonopólicas, que cuando vean que los precios están creciendo mucho, pues que me vayan a poner un impuesto, ¿no? Entonces eso podría pasar. No, aquí repito, la COFECE no sirve para nada, pero bueno, en otros países si esa institución ve que ciertas industrias están pasando en la subida de precios, o que, por ejemplo, después de la pandemia que pasó, que muchas empresas ya no bajaron los precios o que han retrasado la bajada de precios. ¿Por qué? Pues porque ellos ganan siempre cuando el precio está por encima de sus costos, ¿no? Entonces pueden retrasar la bajada de precios también las grandes empresas, ¿no? Y luego el costo de generación de fondos internos, tomando en cuenta estos tres factores, tiene que ponderarse con el costo de los fondos del incremento del financiamiento externo. Entonces, yo puedo necesitar fondos para la inversión, ¿no? Fondos, ¿y cómo los voy a obtener? Los primeros fondos son las ganancias, pero para obtener ganancias yo necesito o bajar los costos o subir los precios, ¿sí? Entonces, subir los precios tiene tres costos: que pierda clientes, que entre nuevos competidores o que me pongan un impuesto al gobierno, ¿sí? Entonces, tengo esos tres costos. A lo mejor, si pido crédito al banco, no sea tan caro si pondero estos tres costos. Entonces, eso me va a dar una medida para saber cuándo financiarme dentro y cuándo financiarme fuera. ¿Vale? Voy siguiendo. Dice, la inversión tiene en cuenta la innovación, la tasa de ganancia objetivo, y voy, ¿no? Dice, existen dos tipos de excepciones a las inversiones y su tasa de ganancia esperada igual al excedente de la tasa objetivo. A ver,
Hay unos proyectos, tú vas a emprender nuevos proyectos siempre y cuando te garanticen una tasa de ganancia alta, ¿no? Pero puede haber otros que por cuestiones estratégicas, aunque no sean tan rentables, a lo mejor es bueno emprenderlos. Por ejemplo, dice, un proyecto que implique un aumento de la posición de mercado dentro de la industria. Entonces, por ejemplo, si necesito para entrar a la industria, producir ciertos insumos, y eso me va a costar porque al principio nadie me va a comprar, pues a lo mejor voy a empezar perdiendo, pero voy a obtener una parte del mercado. O incluso arriesgarme a bajar el precio ahorita porque cerró una planta de un competidor. Vas ahí, vendes más barato y te apoderas de ese segmento del mercado. No quiere decir, si vas a vender más barato, estás sacrificando rentabilidad por tener mayor mercado. Entonces eso se tiene que hacer. Dice, este tipo de proyecto tendrá prioridad dentro del presupuesto del capital. Dice, y no tiene sentido calcular su tasa de ganancia. A lo mejor me genera pérdidas, pero estoy ganando posición en el mercado. El segundo, ¿no? Proyectos que impliquen la expansión dentro de una industria, de una industria o línea de negocio nueva, ¿no? Incluyen la necesidad de neutralizar un movimiento similar de una empresa rival, el deseo de asegurar ciertas fuentes de oferta o de distribución y la importancia de ciertas tecnologías. Imagínense que yo estoy produciendo baterías de litio y de repente, hay la oportunidad de comprar unas tierras que son caras, pero en donde hay litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo gastar, ¿no? Aunque pierda en ese momento, para adquirir las tierras. ¿Por qué? Porque va a haber litio ahí, ¿no? Entonces, eso podría, aunque me genere ahorita una pérdida, no voy a tener ninguna ganancia de eso. La ganancia va a ser a largo plazo, pero no en el corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más? Podría también ser una campaña de marketing que tenga que gastar tanto, pagarle a Usain Bolt para que me comercialice un producto, y ahí voy a tener una pérdida, pero a lo mejor a largo plazo voy a concentrar un poco más el mercado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son estrategias que no implica que los proyectos no sean rentables, ¿no? Puede ser una rentabilidad de largo plazo. Entonces, yo puedo estar dispuesto a sacrificar hoy rentabilidad de corto plazo por obtener una de largo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Yo les decía, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar, para financiar el crecimiento de la empresa, financiarme dentro o financiarme fuera, ¿no? Entonces, aquí tengo, dice, un incremento en el marco para incrementar la ganancia y obtener mayores entradas de flujos de efectivo para después invertir, ¿sí? O puedo decidir que endeudarme externamente o incluso eliminar o recortar ciertos proyectos para llevar a cabo otros, ¿no? Entonces, por eso la más importante es qué proyectos de inversión tengo que llevar. Entonces, fíjense aquí que esta es la gráfica que presenta aquí en este paper y cómo son las curvas de costos, ¿no? Que los que estuvieron en la ponencia de ayer, esta fue la gráfica que presenté, ¿no? Y nosotros hemos visto en las curvas que hemos calculado, que ahora las gráficas de costo medio son descendientes, ¿no? Descendentes. Y por ejemplo, esta que está aquí, ven el cursor, esta es la gráfica del costo medio. Aquí tengo average cost, average variable cost and average fixed cost, ¿no? Tengo la suma del costo variable medio y la suma del costo fijo medio, que es el costo medio. Acá tengo nuestra curva del costo medio, ¿no? Y aquí tengo el costo marginal. Si se fijan, todas crecen después de un uso de la capacidad mayor al 100%. ¿Quién usa la capacidad mayor al 100%? Las empresas que no se actualizaron, que no tienen una capacidad potencial mayor. En general, las empresas siempre van a obtener una ganancia
porque operan en un rango entre el 80 y 100%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy operando a un 80% de la capacidad de producción y establecí un precio, pues voy a tener esta ganancia, el ACF, la diferencia entre el precio, ¿sí? Y el costo medio, ¿no? Entonces, difícilmente va a haber empresas que produzcan por encima del 100% de la capacidad. Y ayer en la ponencia yo ponía un ejemplo. Qué es para mí echar a andar el 100% de la capacidad? Como decía el propio paper, echar a andar plantas que ya son muy viejas y que son menos productivas. Entonces ahí incrementarías tus costos. O estas nuevas plantas que pusiste, incrementar la velocidad de la maquinaria, arriesgándote a que se descomponga la máquina. ¿Sí? Entonces, eso sería estar produciendo por encima del 100%, pero rara vez eso pasa, ¿no? En estas grandes empresas innovadoras, ¿sí? Eso rara vez puede pasar. Pero aquí, bueno, estas gráficas nosotros ya las conseguimos con Cobb Douglas con rendimientos crecientes, y esta sería la gráfica de una empresa desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Me voy para abajo entonces. El markup, bueno, pues entonces es esto, el precio menos el costo, ¿no? Sobre el costo, aquí está, ¿no? Entonces, esta es la tasa de ganancia, esta es una tasa de markup, ¿no? Una tasa de ganancia. Entonces, si aumenta el precio, pues aumento la ganancia, ¿no? Entonces, aquí va a definir una variable que es incremento en M. El incremento en M es el incremento de los fondos que tengo disponibles para invertir. Y eso lo puedo tener, dependiendo de la demanda de financiamiento interno y la demanda de financiamiento externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy aquí a empezar a sumar los riesgos de subir el precio, por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí, dice, tengo el efecto sustitución. El efecto sustitución, si cuando yo subo el precio, puedo perder clientes, a eso le voy a llamar E y va a ser un porcentaje. Luego, la pérdida del mercado cuando entren nuevas empresas, cuando incremento el precio, ¿no? Eso le voy a llamar pi, ¿no? Y finalmente, que el Estado me ponga un impuesto, le voy a llamar rho. Entonces, si yo sumo estos tres tipos de riesgos, E más pi más rho, me va a dar una tasa de interés de riesgo por incrementar el precio, ¿vale? Voy para acá. Fíjense lo que voy a tener. Entonces, el incremento del markup, ¿no? Aquí tengo, fíjense, estos son los flujos de efectivo. Aquí voy a tener la variación de los flujos de efectivo, cuánto me va a incrementar el flujo de efectivo y cómo se va a ver en términos del riesgo. Entonces, yo voy a crecer los precios hasta un nivel en donde ya el riesgo ya es muy lo suficientemente grande. Entonces, fíjense, yo tengo aquí dos formas de financiamiento, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo puedo recurrir a fondos internos y a fondos externos, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo voy a recurrir a fondos internos y externos? Esto me lo va a dar esta curva y ahorita lo vamos a explicar con la curva que tenemos acá, ¿sale? Entonces, esta R va a ser el riesgo, es un costo, ¿no? Si yo aumento mucho el precio, tengo el riesgo de que no me compren, de que me pongan un impuesto o de que entren mayores competidores, ¿no? Y ese riesgo siempre lo tengo que evaluar con respecto a la tasa de interés que me cobra el mercado financiero por hacerme de liquidez, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí va a estar la cosa. Entonces, yo tengo, dice, el costo externo, ¿no? Es la tasa de interés, ¿no? Entonces, S1, es el costo de la oferta de fondos internos, que es que financiar mi inversión con el incremento en los precios. Entonces, tiene una pendiente positiva, como ven acá. Entonces, si quiero financiar este nivel de, 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 de flujo, quiero obtener este nivel de ganancias para financiar la inversión,
tengo que incurrir en este riesgo, por ejemplo. A ver, no sé si pueda, a ver, déjenme, voy a abrir el pizarrón. ¿Qué hora es? Ah, ya va a acabar esto. Bueno, fíjense. Entonces, yo tengo esta curva. Si crezco, si quisiera financiar este nivel, no sé si alcanzan a ver aquí la flecha, incurriría ya en este riesgo con puros fondos internos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer mejor? Ah, pero aquí tengo una curva de financiamiento que depende del crédito externo, que puede ser deuda por bonos o acciones o crédito bancario, ¿no? Entonces, fíjense acá. Yo aquí tengo, fíjense, esta es la demanda de fondos internos. Entonces, es lo que yo necesito para invertir, ¿vale? Entonces, aquí a este nivel, ¿no? A este nivel, yo tengo esta demanda y estoy sobre mi propia curva, sobre mi generación de recursos a través del precio. Entonces, yo tengo esta demanda, voy a tener esta generación de recursos, ¿sí? A través del marco y me va a dar este nivel de riesgo, este de aquí. Entonces aquí lo estoy aguantando. Aquí estoy aguantando el riesgo porque no es muy alto. El problema viene aquí. Vamos a ver la que sigue, ¿no? Fíjense. ¿Qué pasó aquí? Si yo me siguiera, no puedo. Ah, sí, creo que sí puedo rayar aquí. A ver. Fíjense, fíjense. Aquí puedo. Fíjense, ahí estoy. Fíjense, aquí, si yo me siguiera sobre esta curva, ¿sí? Yo hasta aquí puedo financiarme con recursos internos. ¿Qué pasa si sigo con recursos internos? Pues que ya mi riesgo va a ser RB, ¿sí? Pero ¿para qué entonces me financio con recursos internos cuando a través del mercado externo, el crédito bancario o bonos, puedo financiarme en este punto, ¿sí? Con este riesgo, ¿sí? Entonces ahí, ya cuando llego a este punto, es más caro financiarme adentro que afuera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? ¿O ya se Sí, fueron? sí, entiende, profe. Ok, entonces llega un punto en que ya financiarme con el incremento en el precio es más riesgoso porque hay más riesgo de que pierda mis clientes, de que entren más empresas al mercado o de que me pongan un impuesto, que si voy al mercado externo y me financio a través de bonos, de un crédito bancario, ¿sí? Entonces, yo, cuando llegue a este nivel, yo ya, mi opción es recurrir al mercado externo. Puedo financiarme con estos fondos, ¿no? Pero mi riesgo va a ser no este de acá. ¿Sí? Entonces, voy a tener todos estos fondos disponibles para la inversión sin incurrir en este riesgo. ¿Queda claro? Más o menos. Sí. Sí. Entonces, aquí ya en este punto, ¿qué pasa? Aquí. En este punto, el RB es igual al costo externo que sería la tasa de interés. Así lo pongo. Si me voy más, si quiero más, si me voy en este punto, aquí ya el riesgo de financiamiento interno es mayor que la tasa de interés. Aquí en este punto, el RB es menor que la tasa de interés. Entonces, mientras esté en este rango, ¿sí? En este rango, mi costo de financiamiento interno es menor que el financiamiento externo. Pero de aquí para acá, ya el costo de financiamiento externo es más barato que el financiamiento interno. ¿Queda claro? Sí. Listo. ¿Vale? Y ya nada más aquí, lo referente a qué implicaría un cambio en la lista de precios. Nosotros empezamos con un precio cero.
¿sí? Y con un nivel de costo medio, que es este es el 0, ¿no? ¿Cuándo se justificaría un incremento en el precio? Si de repente aumenta mi costo medio, fíjense, pasa de aquí para acá arriba, pues si yo sigo con este precio, voy a obtener una ganancia menor, pero sigue habiendo ganancia. Entonces, yo puedo verme tentado a subir el precio para mantener el nivel de ganancia. Pero eso sí y solo si yo estoy concentrando el mercado, porque si hay competencia, si yo subo el precio, igual y hasta la ganancia la voy a perder, porque voy a perder clientes por ventas, van a entrar otros competidores o me van a poner un impuesto. Entonces, la política de precio, si bien va a depender de los costos, también depende mucho de la competencia. Entonces, no es tan factible que los precios crezcan si es un mercado oligopolio competitivo. Ejemplo, automóviles, celulares, ¿sí? No van a subir los precios. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Si subes el precio, puedes perder mercado y eso te va a costar más. ¿Sale? Entonces, ¿dudas, escuincles? No, ninguna, profe. Ninguna, profe. Luego al rato van a estar chille, yo lo sé, pero pues ni modo, ¿no? Entonces, nada más acuérdense de esto. Esta gráfica es la buena. ¿Qué es esto? Son la generación de fondos, el costo de los fondos internos, externos. Estos son los fondos que genero, ¿no? Y este es el riesgo al que incurro, ¿no? Entonces, yo me podría quedar con este pedacito ya para que, ¿no? Pero este es el caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo todo este chance para financiar, de hecho, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de qué es lo que quiera. Si necesito estos Ese recursos, chance es con interno, ¿verdad, profe? sí. O sea, hasta aquí es interno, porque esta crece, acuérdense. Está buena esta. Esta, acuérdense, así es, ¿no? Entonces, si yo tengo esta demanda, ¿no? Aquí puedo satisfacer, puedo aumentar el precio y incrementar mis fondos internos. Este es el incremento de los fondos internos en el tiempo, ¿no? Lo puedo hacer porque es más barato que el financiamiento externo. ¿Cuál es el riesgo? Aquí el riesgo es este, ¿no? La tasa de interés en dónde está, aquí, ¿no? Entonces, aquí la pone aquí, ¿no? Esta es la tasa de interés del costo del financiamiento externo. Entonces aquí R es menor que R chiquita. Entonces la tasa, el riesgo de mi financiamiento externo es menor que el financiamiento externo, ¿vale? Pero ya, si quiero más aquí, si quiero irme más para acá, si quiero financiar más, o sea, si quiero estar aquí, ¿no? Es más factible que tener esta tasa R que irme para acá, quién sabe si encontrara una curva por acá, ¿no? Aquí tendría un riesgo altísimo. Entonces, fíjense, aquí ya, después de este punto, el riesgo de financiamiento interno es mayor que la tasa de interés. Entonces, pasados de este punto, financiamiento externo. Antes de este punto, financiamiento interno. Hay alguien en el chat una pregunta. Profesor, disculpe, ¿podemos hablar con usted al final? Ay, 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 ay. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, entonces, ahí les dejo y a ver, los que quieran quedarse a hablar conmigo, no sé de qué me quieren hablar, ya me van a meter el bote, pues ya no. Entonces, lo dejo aquí y si tenemos dudas, lo vamos viendo. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Entonces, los que me quieran decir, a ver, díganme qué onda, y si se quieren quedar los demás, pues no hay problema, pero
¿Qué onda? ¿Qué pacho? A ver, todo oídos. No me déjenme.